Hola, bueno, estamos acá para el curso de higiene y manipulación de alimentos. Yo siempre digo que este curso para mí es sumamente importante, no solo porque ustedes están estudiando gastronomía, sino porque hay mucha gente que manipula alimentos y porque los alimentos los tenemos en casa y cualquier persona que los manipule está bueno que tenga las bases de este curso. Vamos a arrancar y vamos a ver diferentes palabras, ¿sí? En esta primera clase seguramente va a haber mucha definición o mucha palabra nueva que después nos va a servir para poder armar y para poder entender bien el curso. Vamos a empezar con qué son las BPM. BPM, las siglas significan buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de manipulación, y es lo que vamos a aplicar cada vez que nosotros estemos frente a un alimento. Cualquier persona que produzca, elabore, traspase, traslade alimentos va a tener que aplicar las BPM para la producción. Esto no es un capricho, sino que es una ley, ¿sí? Esta ley que está regida por el Código Alimentario Argentino, que es una ley nacional que justamente lo que hace es englobar todo lo que tiene que ver con la manipulación de alimentos. Entonces, cualquier persona, como dice acá, que para la producción, para la elaboración o para la manipulación de alimentos tiene que aplicar las BPM. ¿Dónde las vamos a aplicar? En toda la cadena alimentaria. Nosotros por ahí somos el último eslabón de la cadena, porque vamos a ser los que servimos el plato o los que preparamos el plato en nuestro restaurante o en el servicio de alimentación que nos toque trabajar, y ahí va a ser el último eslabón. Pero desde el productor, en el campo, pasando por el que transporta del campo a la empresa, de la empresa al distribuidor, todos tienen que aplicar las buenas prácticas de manufactura y las BPM. Entonces, en la cadena alimentaria van a estar aplicadas desde el comienzo de la cadena hasta el final, hasta el último eslabón. ¿Para qué nos sirven estas BPM, como dije recién? Primero, para realizar procesos eficaces, ¿sí? Y en las operaciones de elaboración y de producción, para optimizar el servicio y no perder cuando uno los elabora y no perder materia prima, para optimizar y prevenir contaminaciones, porque ahora vamos a ver cómo podemos hacer para prevenirlas justamente, y son un prerequisito para otros sistemas de calidad, como por ejemplo los HACCP. ¿Dónde vamos a aplicar las BPM? En toda, como dijimos, en toda la cadena alimentaria y en cualquier tipo de servicio. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que asegurar de llevar al consumidor un alimento seguro. Entonces, para esto, sea el lugar que nos toque trabajar, ya sea un restaurante, sea una orden religiosa, una universidad, la cocina de un colegio, la cocina de un hospital, en todos los lugares, ¿sí? Ya sean comerciales o no comerciales, vamos a tener que aplicarlo. ¿Nosotros sabemos lo que comemos? ¿Sabemos cuando algo está contaminado? No. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Nosotros podemos tener un alimento genuino, un alimento que está bien y que en un buen estado para consumirlo, o podemos tener un alimento contaminado, adulterado, falsificado o alterado y no darnos cuenta. Entonces vamos a ver las diferencias entre ellos para poder identificarlos y para saber qué hay de distinto en cada uno. Cuando hablamos de un alimento alterado, el alimento alterado es algo que puede ocurrir y que no estuvo la mano del hombre involucrada. Ejemplo, si yo dejo una manzana sobre la mesa, me voy y la dejo una semana, la dejo 2 semanas, en el lugar en donde la dejé la puede afectar la humedad, la puede afectar el que abran una ventana y que entre una mosca y se pose sobre ella, que alguien pase, la tire al piso, se caiga, se abolle y que le haga alguna rajadura, que la sigan dejando arriba de la mesa y que haga frío y haga calor y prendan el aire acondicionado, o que haga frío y prendan una estufa. Entonces se puede alterar por diferentes cosas del medio ambiente, que pueden ser humedad, temperatura, luz, las enzimas propias del alimento por estar mucho tiempo y no ser consumido, algún microorganismo que, como dijimos, por ahí cayó al piso y se contaminó con algún microorganismo que estaba en el piso, o alguien vino y la agarró con su mano sucia y la contaminó. Entonces el alimento alterado es aquel que no está a la mano del hombre porque no es intencional la alteración que sufre, pero que puede alterarse por condiciones externas al alimento. La típica naranja, cuando la vemos y la dejamos en alguna frutera y que, bueno, toma ese color
verde, que es como con alguna alteración. Vamos con el alimento adulterado. El alimento adulterado, ahí sí hay una intencionalidad por parte del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre por ahí quiere sacar alguna ventaja, o porque quiere disimular algún defecto, o porque quiere ganar o tener algún rédito especial. Por ejemplo, no sé, vendiendo leche con agua, ¿sí? La diluye, no es contaminante, pero no es el producto que nos dice que nos está vendiendo, no es leche pura. O miel con glucosa, o alguna alteración que, por ejemplo, le cambien algún ingrediente para simular ser otro y poner uno de menor costo. Entonces, el alimento adulterado, sí hay una intencionalidad, no necesariamente tiene que ser un alimento que contamine, pero hay una alteración, una adulteración por parte del hombre. El alimento contaminado es aquel que sí puede haber sido contaminado por algún microorganismo, puede haber sido contaminado por algún químico o por algún plaguicida, pudo haber sido contaminado por sustancias extrañas, ¿sí? Entonces, contaminación es el más amplio de todos, porque es el que engloba a cualquiera de los otros. Entonces, puede ser por cualquiera de estos efectos. Y el falsificado, ahí sí, de vuelta hay intencionalidad por parte del hombre, en donde simula ser un alimento que por ahí hace una empresa seria, y yo con otro nombre intento hacer el mismo, o simulo ser el mismo alimento, y no lo soy. Entonces, por ahí no es de sus verdaderos fabricantes, por ahí no es de su verdadero origen, y estoy falsificando este alimento. Es un fraude, básicamente. Bien. ¿Qué otra cosa podemos encontrar dentro de nuestra cocina? Peligros. Y los vamos a catalogar en diferentes tipos de peligros, ¿sí? Peligros físicos, peligros químicos y peligros biológicos. Vamos con los peligros físicos. El peligro físico es cualquier cuerpo extraño que yo encuentro en mi comida, ¿sí? En mi alimento. Entonces puede ser desde un insecto, algún elemento personal, como puede ser un aro, un anillo, un pedazo de uña, una pestaña, un pelo, un clavo, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier cuerpo extraño que yo encuentre, una astilla, un hueso de pollo, una espina de pescado, cualquier cuerpo extraño que yo encuentre en mi alimento lo vamos a catalogar como peligro físico. Como peligro químico vamos a tener en cuenta todo aquello que sea plaguicida, todo lo que sea elementos de limpieza, ¿sí? Metales pesados, como pueden ser que a veces utilizamos por ahí vajilla en mal estado o vieja, o que está desprendiendo, por ejemplo, plomo o hierro, y esto nos provoca, ¿sí?, una contaminación en el alimento. Entonces, cualquier sustancia química que desprenda, ya sea un alimento, un recipiente o un desinfectante, herbicida o lo que sea, va a ser catalogado peligro químico. Acá tenemos un ejemplo con una foto de, por ejemplo, algo que se puede dar en una cocina, en donde tenemos productos de limpieza que no están identificados y que pueden ser contaminantes para alguien que por ahí no sabe cómo utilizarlos o que no sabe lo que hay dentro. Y vemos que hay comida muy cerca. Vamos con el peligro biológico. En el peligro biológico tenemos todo lo que son los microorganismos. Este es el peligro más difícil de detectar. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Porque no es, para nuestros ojos es invisible. Entonces nosotros no sabemos si tenemos bacterias, si tenemos virus o si tenemos algún parásito. Por ahí un parásito o un moho lo podemos llegar a ver, pero las bacterias y los virus no se ven, porque son microscópicos. Entonces son los más peligrosos, pero le llamamos peligro biológico a todos los que tienen que ver con los microorganismos, ¿sí? Bacterias, virus, parásitos u hongos. Pero también tenemos otro tipo de contaminaciones que van a ser, y que son las más comunes, que son las contaminaciones cruzadas. Y la contaminación cruzada la vamos a dividir en dos, en contaminación cruzada directa y en contaminación cruzada indirecta. La directa, como tenemos acá en la foto, vemos que un plato, por ejemplo, de carne, que puede desprender sus jugos, que no está enfilmado, que no está sellado, y está por encima de un plato de un alimento que está listo para consumo. En este caso, un queso,
¿sí? Puede ser cualquier otro alimento que esté listo para consumo. Entonces, los jugos en este caso el pollo, chorrean hacia el alimento fresco y eso lo está contaminando, porque ese pollo está crudo y porque el alimento que está debajo está listo para consumo. Eso es contaminación cruzada directa. Y contaminación cruzada indirecta es cuando interviene en el medio algo que lleva o contamina, ¿sí?, el alimento. Puede ser una tabla de cortar, puede ser un cuchillo, puede ser cualquier otro elemento que utilicemos en la cocina, en donde primero cortamos el producto crudo, como puede ser la carne, y después cortamos un vegetal que va a ser consumido, por ejemplo, como una ensalada. Entonces el cuchillo o la tabla, si es que no la cambiamos, está haciendo de vector, ¿sí?, o traspaso de esa contaminación. Entonces, contaminación cruzada o directa o indirecta. Para eso, y para poder evitarla, nosotros tenemos que tener un cierto orden en nuestra heladera, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros guardemos las cosas en nuestra heladera, vamos a guardarla con este orden. Los alimentos listos para consumo siempre van arriba. En el medio vamos a tener todos los alimentos que están crudos y abajo todos aquellos que puedan ser para descongelar o que tengan jugos que puedan llegar a contaminar a cualquier otro alimento. Siempre los ubicamos debajo. Y por sobre todas las cosas, en las heladeras familiares vamos a respetar el orden que nos da el fabricante, ¿sí? Donde nos dice que guardemos las carnes, guardamos las carnes, donde nos dice que guardemos los vegetales, guardamos los vegetales. ¿Por qué? Porque justamente está diseñada para que no interfiera un alimento con el otro. Entonces respetemos eso y siempre este orden en lo que es rejillas. Lo bueno de todo esto y la buena noticia es que todo esto lo podemos evitar. O sea, nosotros podemos evitar todas las contaminaciones y podemos evitar tener un alimento poco seguro. ¿Cómo lo vamos a evitar? Aplicando justamente las BPM, aplicando las buenas prácticas de manufactura. Y si yo tengo que decir de dónde entra la contaminación, esta contaminación puede entrar por diferentes lados. Una, por el manipulador que somos nosotros, somos los primeros responsables en cuanto a contaminación se hable. Después es la materia prima, ahora después vamos a ver cada uno puntualmente. Otra puerta de entrada es la materia prima, otra puerta de entrada es el medio ambiente, los materiales y los métodos que utilizamos para trabajar en la cocina. Vamos con el número 1, que es el manipulador. El manipulador es el principal responsable. ¿Responsable por qué? Porque es el que va a tener la tarea justamente de mantener temperaturas, de aplicar las buenas prácticas de manufactura en todo su trabajo, porque tiene que tener la higiene personal correcta para poder estar frente a la cocina y porque también se va a ser responsable de todo el espacio de trabajo, ¿sí?, del medio ambiente. Entonces, el manipulador va a tener, obviamente, que tener cuidado con su aseo personal, con el uniforme reglamentario, que siempre vamos a elegir uno que sea de color claro. ¿Para qué? Porque nosotros vamos a lavar el uniforme cada vez que termina nuestro servicio. Entonces, uno de color negro por ahí nos tienta a no lavarlo porque no vemos la suciedad. Entonces, siempre de color claro, limpio para cada servicio. Las chaquetas con manga larga, ¿por qué? Porque nosotros desprendemos pelos. Nosotros recambiamos la piel y somos células. Entonces, todas las células que nosotros recambiamos, aunque nosotros no lo veamos, los vellos de los brazos los estamos cambiando. Entonces, pueden caer encima de nuestras preparaciones. Con botones de seguridad para evitar que caigan dentro de nuestra preparación y que sea un contaminante físico, con gorro, cofia o algo que sostenga nuestro cabello, porque sabemos que también es un contaminante físico, y con zapatos reglamentarios para seguridad, porque sabemos que estamos en un lugar en donde puede haber mucho líquido, pueden caer diferentes sustancias que nos pueden llegar a hacer caer o pegar un resbalón y lastimarnos feo. Delantal de cocina siempre vamos a utilizar los faldones de tela, ¿sí? De la misma tela también vamos a utilizar un faldón claro para poder lavarlo, para que esté siempre higiénico. Repasadores vamos a tratar de evitar dentro de la cocina y los vamos a utilizar solo para lo que es traspasar o sacar cosas calientes del horno. Los repasadores o los trapos de cocina son el contaminante número 1 de la cocina porque limpian superficies, limpian manos, limpian todo. Entonces los vamos a reemplazar por papel, ¿sí? Papel que limpia y se tira.
El uniforme es la protección para el alimento, entonces no lo vamos a utilizar nunca para ir en el colectivo, para venir con el uniforme puesto. Nos lo ponemos en el lugar de trabajo, ¿sí? No andamos paseando con el uniforme porque en la calle hay contaminantes y estos contaminantes después los ingresamos a la cocina. Lavado de manos. El lavado de manos que vamos a aplicar cada vez que iniciemos nuestras tareas va a ser como el lavado quirúrgico, ¿sí? En donde nos lavamos desde toda la mano hasta los codos, profundizando bien en el lavado, bien en las palmas, entre los dedos, bien las uñas, ¿sí? Podemos utilizar o no un cepillo, pero si utilizamos un cepillo, después nos cercioramos de que ese cepillo quede limpio, ¿sí? Lo dejamos limpios para el próximo lavado. Nos enjuagamos bien las manos y nos secamos con toalla de papel. ¿Qué vamos a utilizar para lavarnos las manos? Un jabón antiséptico, sin perfume en lo posible y líquido. No utilizamos las barras porque las barras pueden llegar a contener o dejar ahí la suciedad. Entonces utilizamos un jabón líquido. Sin perfume para que tampoco sea un contaminante el perfume. Y el desinfectante que también lo podemos usar, pero luego de que nos lavemos las manos, ¿sí? O sea, desinfección no significa limpieza. Primero tenemos que limpiar y luego desinfectar para poder hacerlo, para poder hacer bien la tarea. El desinfectante nos puede ayudar si estamos en la calle y queremos consumir un alimento y no tenemos un lugar para lavarnos las manos y tenemos desinfectante en la cartera, ahí sí nos sirve. Pero si yo estoy en un servicio, primero me tengo que lavar las manos y luego desinfectarlas. No me sirve desinfectármelas sin habérmelas lavado. Toalla de papel siempre, como dijimos, ¿sí? Que es para limpiar superficies y para limpiar nuestras manos. Nunca trapos. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? En realidad la respuesta es en todo momento. Pero si tenemos que poner alguna cronología, diríamos que obviamente que al iniciar la actividad laboral, al salir y entrar y volver a ingresar de algún lugar, ¿sí? Si fuimos a la despensa, por ejemplo, a buscar algo y volvimos a cocinar, nos tenemos que volver a lavar las manos. Si vamos al baño, desde ya. Cada vez que cambiamos una actividad, ¿sí? Por ejemplo, estábamos cortando carne y vamos a pelar papas, entonces nos lavamos las manos nuevamente. Cada vez que estornudo, que toso o que tengo algún hábito, que me toqué el cabello o que hice algo, también. Si salgo a fumar, cuando vuelvo me tengo que lavar las manos, ¿sí? Y si no, cada media hora, aunque esté haciendo la misma tarea, ¿sí? Si estoy todo el día pelando papas o todo el día haciendo el depostado de carne, bueno, me lavo las manos por lo menos cada media hora, aunque esté realizando la misma actividad. Ahora bien, yo me pregunto, ¿es correcto el uso de guantes? En realidad el uso de guantes es correcto si yo me lavo las manos. Si no me lavo las manos, el uso de guantes no está bien. Yo prefiero evitarlo. ¿Por qué? Porque el guante a veces lo que hace es justamente evitar que yo me lave las manos y no me doy cuenta que tengo un guante y por ahí me voy del servicio, vuelvo y me sigo con el mismo guante y no me cambié el guante. Entonces, para evitar esto, para evitar este exceso de uso, yo prefiero evitarlo y utilizarlo solo, por ejemplo, para una línea de servicio, para hacer una presentación de un plato, para manejar algún cierto tipo de preparación, como puede ser alguna mezcla en donde necesite el guante para hacerlo, pero limitarlo solo para esos usos. O para cuando tengo la mano lastimada o tengo alguna herida en donde yo puedo ser el contaminante para el alimento y para que a mí no me pase nada tampoco. Entonces, ahí sí cubro mi mano con un guante, pero tengo la precaución de cambiarlo al igual que como me lavaría las manos. O sea, me lavo las manos y me cambio el guante cada vez que, como dijimos antes, cada vez que cambio de actividad, cada media hora, ¿sí? Al igual que los barbijos. Si hablamos de barbijos, es lo mismo. O sea, los barbijos, si yo me lo dejo desde las 8 de la mañana que arranca mi turno hasta las 3 de la tarde, ese barbijo, la verdad es que está demasiado contaminado. Entonces, lo que tengo que hacer es evitar el exceso de uso y cambiarlo con regularidad o utilizarlo solo cuando es necesario. Y utilizarlo bien, cubriendo la nariz y la boca, ¿sí? No debajo de la nariz. Entonces, si lo uso, lo utilizo con estas precauciones. Si no, prefiero no evitarlo y tener el buen hábito de que cada vez que voy a toser, correrme en mi lugar de trabajo, si voy a estornudar lo mismo, ¿sí? Y siempre en el codo y no encima de mi superficie o al aire.
¿Qué más va a tener que tener en cuenta el manipulador? Vamos a evitar todo lo que es adornos, perfumes, lociones. ¿Por qué? Porque son todos contaminantes. Los adornos, los perfumes, sí, los perfumes van a ser tóxicos porque pueden traspasar el olor a mi preparación y después tienen el olor a perfume el que está usando. Los adornos, porque sabemos que es un contaminante físico. O sea, a mí se me cae un aro o se me cae una partecita de mi anillo en mi comida, es un contaminante físico. Lo mismo con las uñas postizas o las uñas pintadas, ¿sí? Si se me desprende un pedacito de esmalte en la preparación en la que estoy, eso va a ser un contaminante para la persona que reciba esa comida. Lo mismo que la uña postiza, se me desprendió, la va a encontrar alguien que obviamente no le va a gustar. Malos hábitos, de vuelta, tener cuidado con los malos hábitos y tener la responsabilidad de cada vez que tosemos, que estornudamos o que nos rascamos la cabeza o nos metemos los dedos en la nariz o en la boca, lavarnos las manos o hacerlo fuera de nuestro sitio de trabajo. Entonces, si vamos a fumar, lo mismo. Generalmente nos dan no vamos a dejar de fumar si tenemos el hábito, pero nos van a dar seguramente un momento en el día para poder hacerlo. En ese momento lo hacemos fuera, si nos sacamos la chaqueta, ¿sí? Para que no quede impregnado el olor, nos sacamos la chaqueta, nos vamos a fumar, volvemos, nos lavamos las manos, nos volvemos a poner la chaqueta y en lo posible hasta nos lavamos los dientes para no desprender el olor a tabaco. Bien, entonces todo esto prohibido. Vamos con las herramientas que tiene el manipulador dentro y de las cuales es responsable. Yo diría que la número 1 y la principal es el termómetro, ¿sí? En cualquier chaqueta de un cocinero debería estar el termómetro. ¿Por qué? Porque el termómetro es el que nos va a servir para controlar la mercadería cuando llega, cuando la recepcionamos, para controlar la mercadería cuando está en nuestro lugar de almacenamiento, para controlar la mercadería cuando la estamos cocinando y para controlar la mercadería cuando la dejamos, porque por ahí no la consumimos en el momento y la tenemos que dejar en un espacio para luego ser consumida. Entonces, termómetros hay un montón. Acá tenemos 4 ejemplos, ¿sí? Que son los más comunes. El más común es el digital, que hoy se usa, ¿sí? Que es un pinche que se introduce en el alimento y de ahí tomamos la temperatura y nos muestra digitalmente el número de la temperatura. El tallo metálico es lo mismo, lo único que no es digital sino que es analógico. Las termocuplas se utilizan para lo que es cocción, en donde nos permite dejar el pinche dentro e introducido dentro del alimento y tener el horno cerrado y poder medir la temperatura mientras se está cocinando el alimento. No podríamos hacerlo con el digital porque se nos derrite. Y los infrarrojos, que sirven sobre todo para lo que es cuando tenemos que medir alguna superficie, algún lugar, o cuando nos entrega la mercadería, por ejemplo un cajón de pollo, si queremos medir la temperatura. Con el infrarrojo es más fácil, que lo podemos hacer con el digital, nos llevaría un poco más de tiempo pinchando, pero con el infrarrojo podemos tener la temperatura, por ejemplo, de una cámara, de un cajón, de una superficie, ¿sí? Son más fáciles. Pero hay distintas variedades, todos son útiles y siempre tenemos que contar con uno en nuestro servicio y en nuestra chaqueta. Materia prima, dijimos que era la segunda puerta de entrada, ¿sí? De contaminación. ¿Por qué? Porque puede ingresar con la mercadería que nos está trayendo el proveedor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para evitar esto, nosotros vamos a ser muy responsables al momento de recibir esta mercadería. Tenemos que ser muy responsables al seleccionar nuestro proveedor, que el proveedor esté habilitado, ¿sí? Que esté habilitado con las habilitaciones mínimas que tiene que tener, que es que esté habilitado el espacio, el lugar, el centro de elaboración o centro de distribución, que esté habilitado si tiene un transporte, ¿sí? Entonces, todo esto a nosotros nos va a dar seguridad de que está haciendo las cosas bien. Entonces, todo lo que es la contaminación por medio de la materia prima, nosotros la vamos a tratar de evitar eligiendo un buen proveedor y teniendo en cuenta que cuando recibimos hay cosas que no vamos a dejar de entrar en nuestro espacio y en nuestra cocina. Por ejemplo, si nos entregan la verdura, no vamos a meter los cajones de madera dentro de nuestro establecimiento, o de nuestra cámara, o de nuestra heladera. ¿Por qué? Porque la madera es altamente contaminante, no solamente como la madera y como las astillas, sino que pueden traer alguna plaga.
Entonces vamos a traspasar, ¿sí?, la mercadería a que nuestros cajones plásticos que van a estar limpios y desinfectados. Entonces, mucho cuidado con el ingreso de la materia prima. Más adelante vamos a ver en otras clases todo lo que es recepción de materia prima, ¿sí? Entonces ahora quédense con esto que en otra clase lo vemos. Otra de las cosas que dijimos es el medio ambiente, ¿sí? También vamos a tener una clase en donde vamos a hablar pura y exclusivamente de las instalaciones que deberíamos tener, pero ahora adelantamos que obviamente nuestra cocina tiene que ser un lugar altamente seguro para poder manipular alimentos, ¿sí? Entonces, las instalaciones son sumamente importantes a la hora de la contaminación. ¿Qué más? Los materiales. Como dijimos recién, hay materiales que nosotros en nuestra cocina no vamos a permitir, ¿sí? ¿Por qué? Porque son altamente contaminantes. Entonces vamos a tratar de utilizar todo de plástico, todo de fácil limpieza y de fácil desinfección. No vamos a dejar ingresar vidrios, madera, latón, ¿sí? Cuando nosotros abrimos una lata, esa lata, una vez que abrimos y que nos quedó contenido, lo tenemos que traspasar a un recipiente hermético u otro recipiente que no sea peligroso, ¿sí?, ni que sea, por ejemplo, como el latón, que puede ser oxidado y contaminante. Entonces vamos a tratar de evitar todo esto, o los enlosados que puedan llegar a desprender algún tipo de mineral, como puede ser plomo, hierro, ¿sí?, que estén en malas condiciones y que nos hagan algún tipo de contaminación. Vamos a elegir entonces siempre materiales de plástico. Hoy día las tablas de corte vienen de diferentes colores, uno puede elegir las tablas de corte de acuerdo a lo que vaya a utilizar, y si no podemos, si compramos la de un solo color, compramos las blancas, por lo menos tenerlas identificadas cuáles son para carnes, cuáles son para pescados, cuáles son para producto fresco, como puede ser verduras o frutas, ¿sí? Tenerlas identificadas de alguna forma para no prestar a la confusión y no contaminar, como dijimos antes, de manera indirecta. Entonces las tablas de corte siempre de plástico. Lo mismo que los utensilios, vamos a tratar de evitar la madera y vamos a utilizar lo que es utensilios de metal o utensilios de plástico, ¿sí?, de los que se utilizan ahora. Vamos con la otra puerta de entrada, que eran los métodos. Dijimos que los métodos también podían llegar a ser altamente contaminantes. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un método, y ahora quédense solamente con la palabra POES, que es Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización. Y más adelante lo vamos a ver, vamos a tener una clase pura y exclusivamente de POES, pero nosotros vamos a tener un procedimiento para cada una de las cosas, ¿sí? Para cuando recibamos los alimentos, para cuando los almacenemos, para cuando los cocinemos y para cuando los vayamos a conservar o servir. Vamos a tener un procedimiento para cada cosa, y eso nos va a asegurar, ¿sí?, que el alimento llegue inocuo hasta el servicio. Y después otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta dentro de la cocina es la seguridad para nosotros y la seguridad para todos los que trabajamos dentro de la cocina. Tenemos muchos peligros, nosotros trabajamos con fuegos, trabajamos con equipos eléctricos, entonces hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Desde ya que el uniforme también es un medio de seguridad para mí, utilizando los zapatos de seguridad, utilizando el uniforme como corresponde, pero tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los cuchillos y todos los elementos que utilicemos para evitar accidentes. Lo mismo con las quemaduras, sobre todo cuando las cocinas son chicas y por ahí no tenemos espacios y tenemos que hasta dar la voz de alto cada vez que abrimos un horno, porque es el pasillo o es el paso para otras personas. Entonces, tener cuidado con todo esto. Ojo también con si tenemos que utilizar carros transportadores, porque por ahí trabajamos en algún lugar en donde tenemos que transportar la comida de un lugar a otro. Esto es bastante común en hospitales, por ejemplo, en donde las cocinas quedan por ahí en un pabellón y tienen que llevar la comida hacia otro lugar y tienen que llevarlo en carros transportadores, y los carros
no solamente que tienen temperatura, sino que además van muy cargados, muy pesados y pueden llegar a ser un medio de accidente. Y los equipos eléctricos, ¿por qué? Porque nosotros no solamente los trabajamos y estamos con cosas húmedas y con electricidad a la vez, sino que también por ahí somos los responsables de limpiar ese equipo eléctrico y tenemos que estar seguros de que esté en condiciones y hay que desenchufarlo para limpiarlo y evitar cualquier accidente que pueda ocurrir. Entonces, tener estas precauciones para la seguridad de nosotros.